Tras la muerte de mi madre, mi padre se casó con la guapa viuda del cuartel militar, incluso llegó con un hijo muy cariñoso. Unos años después, mi hermanastra y yo alcanzamos la edad de compromiso. Ella se casó con un oficial superior del ejército, mientras que yo me casé con un joven pobre y educado enviado al campo. Inesperadamente el oficial resultó herido en una misión y quedó postrado en cama, paralizado. Sin embargo, el joven, con escasa educación, aprobó el examen de ingreso a la universidad, fue asignado a una institución pública y ascendió de forma constante en su carrera. Mi hermanastra esperó 5 años como viuda del oficial, en todo menos en el nombre. Ella ya no aguantaba más y seguía exigiendo volver a casarse. Mi padre, que siempre la había adorado, se negó por mucho que ella insistiera. Nunca imaginé que la sorprendería seduciendo a un hombre casado. Volví a abrir los ojos y me encontré 6 años atrás. Esta vez mi hermanastra anunció que iría al campo en mi lugar. Me reí. Yo disfrutaba de mi vida tranquila, ¿y ella de verdad quería irse al campo a morirse de hambre? ¿Divorciarse? Imposible. No vuelvas a sacar esto a colación, nunca más. Papá, ¿por qué? Está paralizado. He aguantado 5 años. Ya no aguanto más. Con una bofetada, Betty fue arrojada al sofá junto a nosotros. Me apresuré a ayudarla a levantarse, pero me apartó la mano. Me miró con fiereza. Ahórrate tu falsa preocupación. ¿Debiste haberte casado con Jack porque tuve que sufrir esto? Betty es mi hermanastra. Hace 10 años, cuando murió mi madre, mi padre se casó con la viuda del cuartel militar. Esa mujer trajo consigo su propio bagaje, mi hermanastra Betty. En un abrir y cerrar de ojos, mi hermanastra y yo alcanzamos la edad de compromiso. El tío Charles y mi padre eran compañeros de armas y en una ocasión pensaron en estrechar lazos familiares. Originalmente se suponía que yo estaría comprometida con Jack, pero en algún momento se corrió la voz de que Betty y Jack estaban enamorados por voluntad propia, y me sentí como un tercero en discordia. En ese momento la familia de mi primo me estaba volviendo loca y, al no tener otra opción, me vi obligada a reemplazar a mi primo para ir al campo, a una granja escondida en el norte. Allí conocí a un joven enviado a la guerra llamado Wayne, quien ahora es mi esposo. Más tarde supe que el día de la boda de Jack, el ejército lo llamó urgentemente a una misión y quedó herido y paralizado. Se decía que cuando la gente supo que las piernas de Jack no se recuperaban, su hermanastra empezó a pedir el divorcio, pero mi padre la mantuvo bajo control, siempre pensó que el divorcio era una deshonra. Nunca imaginé que 5 años después, ella seguiría luchando por el divorcio. Hermana, ¿por qué dices que debería casarme con Jack? ¿No estaban enamorados entonces?, pregunté con un tono bastante elegante, con un dejo de desconcierto. Grace, cállate. ¿No fuiste tú quien trajo a todos aquí hoy a propósito? Betty estaba perdiendo el control, alzando la voz. J.E. sigue siendo tan irritante como cuando eras niña, a veces desearía que te murieras. La mirada de mi hermanastra era fría y penetrante, como si quisiera atravesarme. Forcé una sonrisa de impotencia, su romance con nuestra prima había sido descubierto, pero me lo echó a mí. Aunque no me importaría que se revelara ese horrible secreto, en realidad no tenía nada que ver conmigo. Acompañé a Wayne a la capital provincial para su evaluación de desempeño. Después de muchos años separados, mi padre y mi madrastra vinieron a recogernos. ¿Quién hubiera pensado que nos los encontraríamos así? Solo puede llamarse coincidencia. En aquel entonces, ella y mi prima planearon enviarme al campo mientras ella se casaba para alcanzar la gloria. Ahora que todo ha salido a la luz, ¿no le da convenientemente el pretexto para divorciarse? En cierto modo la ayudé, debería estar agradeciéndome. Cierra la boca. ¿Fuiste tú quien hizo esta vergüenza, que tiene que ver con tu hermana? Antes insististe en casarte con Jack, y ahora tienes una aventura y provocas el divorcio. Si esto se sabe, ¿dónde estará mi dignidad? ¿Cómo podré enfrentarme a los vecinos y amigos? Mira a la hija que criaste, solo nos ha traído vergüenza. Papá le gritó a la madrastra que estaba a su lado. La madrastra se defendió, por suerte solo nuestra familia lo sabe, nadie de fuera. Si no se lo contamos a nadie, nadie hablará de ello. La tía lo dijo bien, papá, somos familia, no hace falta hablar de eso.
Sonreí, intentando tranquilizar a mi padre. No saquemos el tema. Wayne va a ascender de nuevo, qué buena noticia. Visitaremos a su antiguo jefe más tarde, así que no nos quedaremos mucho tiempo. Me giré para intercambiar una sonrisa con Wayne. Eso pareció enfurecer a Betty, vi sus ojos llenos de lágrimas y su rostro lleno de amargo resentimiento. Después de salir de la casa y pasar la entrada del callejón, oí que alguien detrás de mí me llamaba, Grace. La voz tenía un tono frenético que me dejó helado. Me giré y tras un disparo, un chorro de sangre me salpicó el pecho. A lo lejos Betty estalló en una carcajada desenfrenada. Te atreviste a compararte conmigo como si te hubieras vuelto loco. Wayne estaba a su lado con el rostro en shock. Extendí la mano para sujetarlo pero no pude alcanzarlo del todo, mi cuerpo golpeó el suelo con fuerza. La consciencia se volvió borrosa, confusa, el tiempo y el espacio parecieron detenerse. Cuando volví a abrir los ojos, había regresado 6 años atrás, al complejo de viviendas militares. La primera noticia que escuché fue que la hijastra de la familia Gwen había sido enviada al campo. Por mucho que intentaran detenerla, no la detendrían, ya se había peleado con la familia. Me reí. Enviada al campo. Tenía una vida cómoda y la rechazó, prefiriendo morir de hambre en el campo. Me froté el pecho sin saber si era un trauma psicológico persistente. Me dolía el pecho de vez en cuando, un leve dolor que me recordaba lo que había hecho Betty. La escuela ya había suspendido las clases, no había a dónde ir. Por suerte los viejos libros de texto aún se conservaban, en mi vida anterior, se había restablecido el examen de admisión a la universidad, Wayne había entrado en ella y yo me había dejado la piel gestionando un negocio para mantenerlo. Y sin embargo en la universidad, de hecho. En esta vida intentaría presentarme al examen de admisión a la universidad yo mismo, si él podía entrar, porque yo no. Mi paciencia era aceptable pero los libros de texto eran aburridos y había muchas partes que uno no entendía, al poco tiempo, me empezaron a picar los ojos. Afuera las hojas del nogal eran de un verde intenso, y la brisa de verano mecía suavemente la ventana abierta. Con la suave brisa, dormir se sentía aún más cómodo. No tardé en sentir un ligero cosquilleo en la punta de la nariz, como si algo me la hubiera rozado. Abrí los ojos y vi a Jack, vestido con un traje verde antiguo, apoyado en el marco de la ventana, sosteniendo una ramita de cola de zorro y jugueteando con mi nariz con la punta. Esa sonrisa pícara no se le había borrado, qué suerte tuve de pillarlo con las manos en la masa. El chico que tenía delante no debería llamarse joven, era precozmente maduro, aunque solo 2 años mayor que yo, parecía 7 u 8 años mayor que yo. Sí, firme, parecía muy firme. Crecimos en el mismo complejo militar y nos conocemos desde la infancia, pero después de que se uniera al ejército, no volví a verlo. Me enviaron al campo y regresé solo 5 años después, contando mi vida pasada, debieron ser 8 o 9. Cuando mi viejo amigo de la juventud me volvió a ver, su primera pregunta fue, «¿Escuché que la hermana que vino a tu casa ha sido enviada al campo?» Ya estaba de mal humor por haberme despertado, y respondí con impaciencia, luego me di la vuelta y hundí la cara en la almohada. Continuó, «Tu familia es solo de chicas, no tienes cuota para ir a la cárcel, así que ¿cómo terminó ella yendo? ¿A tu papá no le gusta?» Jack tiró la hierba que tenía en la mano a un lado y me empujó el hombro. «Oye, levántate, aún no he terminado». De verdad que no tenía sentido común. Lo miré con los ojos entrecerrados y la fulminé con la mirada. «Creo que estás pensando demasiado. Si te gusta, ve tras ella tú mismo, ¿para qué molestarme?» «Solo pregunto, no me interesa». Su voz era perezosa, con un deje de cansancio. «¿Cómo es que empiezas a estudiar?» Jack sacó el libro de matemáticas que yo tenía en la mano y lo hojeó con naturalidad. «¿Por qué te importa tanto? ¿Está mal que te guste estudiar?» Sus bromas le quitaron el sueño. Está bien, abuela, haz lo que quieras. ¿Por qué te ves diferente hoy? ¿Por qué tan irritable? ¿Cómo? Antes eras tan gentil, delicada, que cualquier voz fuerte te asustaba. Justo ahora parecías una tigresa. Siendo sincera, nunca fui tímida, esa dulzura era solo un espectáculo para los forasteros, de lo contrario, ¿cómo podría una niña que creció sin madre evitar que la molestaran?
Pero después de unos años de pruebas, mi carácter sí cambió. Quizás había pasado por demasiado, ahora solo quiero dejar salir mi naturaleza. ¿No es mejor? Le sonreí a Jack. Se quedó atónito por un momento y luego sonrió también. Muchísimo. No había cambiado mucho desde mi vida anterior. Jack estaba a punto de comprometerse, pero la heroína había cambiado, se había convertido en mí. En la brigada rural de Betty había alguien a quien conocía, una vecina del pueblo, Lily, una hermana que había crecido conmigo. En una carta de hace unos días, incluso mencionó a Betty. Dijo que Betty recientemente se había encariñado mucho con un joven educado, que lo cuidaba con devoción, que ambos estaban obviamente enamorados y que desprendían un poco de esa intensidad de leña seca y fuego. Betty incluso había empezado a trabajar doble turno, todo para que Wayne pudiera estudiar bien. Lily escribió que la noticia del inminente restablecimiento del examen de ingreso a la universidad ya se había extendido por los campamentos de jóvenes educados, y me animó a intentar estudiar de nuevo por si la noticia era cierta. Le respondí a Lily diciéndole que la noticia probablemente era cierta y que debía estudiar con ahínco. Desde el momento en que Betty cambió de opinión y se ofreció a ir al campo, ya había adivinado lo que pretendía hacer. En su vida anterior, las perspectivas de Wayne florecieron con mi ayuda. Creo que solo está celosa. Cosechas lo que siembras, ella solo mira la cosecha sin fijarse en quién removió la tierra. Quiero ver qué clase de revuelo puede generar. Estos últimos días, mi padre dejó caer que la familia Young quiere comprometerse conmigo. Me negué, no había destino entre nosotros en la vida anterior, y no hay necesidad de estar atado a ellos en esta. Pensando en la parálisis de Jack en la vida anterior y su potencial desperdiciado, me sentí algo reacio. Después de todo, creció con nosotros. Si pudiera evitarlo sería bueno, pero soy insignificante e impotente, ¿cómo podría evitarlo? Jack fue llamado repentinamente a su vida anterior el día de su boda con Betty, 2 meses después. Mi padre, aunque había pasado más de 20 años en el ejército, era egoísta hasta la médula, siempre pensaba en sí mismo y no quería a nadie, ni siquiera a su propia hija. Me negué a seguir adelante con el compromiso, pero él no accedió. Ahora llevo 3 días confinado, es puro autoritarismo. Pensando en el pasado, en mi vida anterior, Betty intentó romper el matrimonio durante 5 años sin éxito. Para él, yo era la más complaciente posible. ¿Cómo podría resistirme? Jack descubrió que había rechazado el compromiso y vino a verme. Me dijo, no tengas miedo. Ya hablé con el tío Wynne al respecto, no volveré a hablar del compromiso. Todo volverá a ser como antes. Me voy un tiempo dentro de unos días. Tú deberías encontrar a alguien con quien te guste casarte, no te preocupes por la opinión de tu padre. ¿Te vas? Pregunté apresuradamente, ¿a dónde? Es al distrito Goey. Parecía un poco desconcertado. No digas esas cosas, es información clasificada. Guardó silencio un momento como si se hubiera quedado sin palabras, el ambiente se volvió incómodo. Entonces me repitió, no te preocupes, es solo una pequeña operación. No habrá ningún peligro. Sentí una punzada de ansiedad. En mi vida anterior, Jack y yo no teníamos lazos románticos, pero compartíamos un vínculo forjado al crecer juntos. Pase lo que pase, no podía quedarme de brazos cruzados viéndolo convertirse en lo que era antes. Tras la partida de Jack, lo pensé desde todos los ángulos, intentando encontrar la manera de retenerlo. Se había dado una orden, no podía cambiarla por capricho. ¿Qué podía hacer para detenerla? Pero no esperaba que las cosas fueran tan rápidas. Enviaron a Jack a la misión al día siguiente y mientras yo estaba encerrado en casa, mi padre se empecinó y se negó a ceder. Después de sopesarlo todo, decidí aceptar el compromiso, pensando que primero podría engañarlo para que volviera y luego cancelarlo una vez que el peligro hubiera pasado. Debo admitir que este plan es bastante estúpido, pero ahora mismo tengo que confiar en fuerzas externas, necesito usar la fuerza de alguien más. Cuando mi padre supo que había aceptado, se emocionó mucho. Sé que últimamente ha tenido algunos cambios en el trabajo y quiere usar los contactos del tío Charles para salir adelante. Es una situación en la que todos ganan, él puede cultivar una relación y yo tengo una excusa para traer de vuelta a Jack. Mi papá llamó específicamente al tío Charles para invitarlo a hablar del compromiso.
El tío Charles me ha visto crecer, y como me presento como obediente y gentil, siempre ha estado contento conmigo. El tío Charles vino a casa, intercambió algunas palabras amables con mi papá y luego, con una sonrisa en el rostro, pasó directamente al tema del compromiso. Fingí timidez y le pregunté, ¿nos comprometemos cuándo podrá volver Jack? ¿Podemos dejar que vuelva ahora mismo? El tío Charles me miró con una expresión que parecía haberme descubierto y le dijo a mi padre, viejo Gwen, ¿lo ves? Te lo dije, a su gracia le gusta Jack. Esa chica lleva mucho tiempo sintiendo sus sentimientos. Estaba desconcertada. ¿Escrito en mi cara? ¿De verdad soy tan buena actriz? En cuanto al compromiso, tenemos que esperar a que Jack regrese. Órdenes son órdenes, no puede volver cuando le dé la gana. Exacto. Grace, no seas infantil. Además, un compromiso es un asunto serio, lleva tiempo prepararse, ¿no? Mi padre repitió las palabras del tío Charles, parecía que ni siquiera un compromiso podría traer de vuelta a Jack. Es así, tío Charles, me ha gustado Jack desde pequeña. De pequeña siempre me encantaba ir tras él, ¿sabes? Últimamente no sé qué me pasa, he tenido pesadillas todas las noches, siempre soñando con Jack. Sueño que está en apuros, tirado en un barranco boca abajo cubierto de sangre. Me han despertado varias veces. Tío Charles, estoy muy preocupada por Jack, esta vez ha salido. Sé que ir a una misión es importante y que no puede volver así como así, pero ¿podrías preguntar sobre la situación? ¿Hay algún peligro? Lo solté todo con la mayor celeridad. El tío Charles parecía incómodo. Grace, no es que no me preocupe, es que no puedo romper el protocolo basándome en unos pocos sueños. No armes un escándalo. Ni siquiera se ha casado con la familia, y ya te preocupas por Jack. La expresión de mi padre se había agriado, aunque sonreía, sus ojos tenían un dejo de amenaza. Lo ignoré por completo. Tío Charles, no estoy infringiendo ninguna regla, solo estoy enviando refuerzos según la situación. ¿O podrías hacer una llamada y comprobarlo, por favor, solo una llamada? Quizás mi insistencia funcionó. El tío Charles esbozó una sonrisa de impotencia. Bien, lo haremos a tu manera. Marcó, soy Charles, comandante de la 7ª Legión. Comuníqueme con la oficina del jefe de Estado Mayor Chen. Señor, espere, por favor. Te transfiero ahora mismo. Al principio, la llamada parecía normal, oí vagamente palabras como tu distrito, huir. Y a las montañas. El rostro del tío Charles se ensombreció gradualmente. Comprendí al instante que algo había pasado. Después de colgar, el tío Charles se marchó a toda prisa. Pensé que tendría una forma de manejarlo, pero 2 días después llegó la noticia. Jack se había lastimado. Me quedé tan sorprendida que la taza que tenía en la mano cayó al suelo. ¿Qué pasaba? ¿Lesionado otra vez? ¿Era inevitable? Le pregunté al tío Charles la dirección del hospital donde estaba Jack y decidí ir a verlo. El tren verde iba lleno, mi padre tenía a alguien a mi lado durmiendo o en la litera, y antes de irme me regañó por no haberle consultado. Claro que no tenía intención de compadecerse de su hija. Vine a ver a Jack, dijo con total agrado. Pensó que lo que hacía era prestar ayuda durante una tormenta de nieve, algo que solo fortalecería los lazos entre las familias Jian y Wen. Sanadu aún estaba bastante lejos de Guizhou, en tren tardaba 2 días en llegar. Acostado todo el camino me dejó con dolor de cintura y espalda, y había que vigilar bien las cosas para que no me las robaran. La ruta atravesaba llanuras y gradualmente se adentraba en una cuenca fluvial y montañosa. Las llanuras se extendían como un mosaico de trigo dorado, con aldeas dispersas enclavadas entre ellas. En las montañas las cordilleras se extendían como un mar verde, y mi ánimo se alegró con la vista. El tren se detuvo en una estación y una madre y su hijo subieron, acomodándose en la litera inferior. Debieron de haber comprado solo un billete para coche-cama. Al verme mirando por la ventana, absorta en mis pensamientos, la anciana entabló conversación. «Viajas sola, ¿verdad? Viéndote mirar así, ¿es tu primer viaje largo?» «No, me voy a casa con mi hermano. Está en otro vagón». Mi voz era suave por naturaleza, y deliberadamente le añadí un poco más de dulzura para que sonara aún más inocente.
Eso pensé. Una chica tan guapa como tú, tu familia no se sentiría cómoda dejándote viajar sola. Sonreí y guardé silencio, pero ella siguió hablando consigo misma. ¿Cuántos años tienes? 18 ya. Miré al hombre sentado a su lado, que me miraba fijamente. Al darse cuenta de mi mirada, apartó la mirada rápidamente. Oh, 18, señora, no bromeé. Tengo 35. La anciana se quedó atónita. Madre mía. ¿En serio tienes 35? ¿Verdad? Ya tengo 3 hijos, le presumí a la anciana. Ella y el hombre intercambiaron una mirada, luego sonrieron y saludaron con la mano. Los jóvenes de hoy en día comen bien, visten bien y no se les nota la edad. Miren a mi hijo de 28 años, pero apenas aparenta veintitantos y además es gerente. Parece de los que adoran a su esposa a diferencia de mi esposo, a él nunca le importa nada, bebe por todas partes, se endeuda y de vez en cuando incluso golpea a la gente. Dije tonterías. Ay, no deberías pegarle a la gente. Hablando de dinero, el sueldo de mi hijo no es nada bajo, quien se case con él vivirá bien. Esa vieja también era una charlatana, o presumiendo o tramando algo. La encontré pesada y no quise malgastar palabras. Al gritarle desde la litera de arriba, cállate, nadie puede dormir, se quedó en silencio, asustada. El paisaje exterior pasó lentamente con el silbato del tren, que llegó a la estación de Guizhou. Siguiendo a la multitud que salía apresuradamente, caminé a paso ligero. La madre y el niño del tren me seguían de cerca, no sabía si iban en la misma dirección o tenían otras intenciones. Afuera de la estación esperaba un jeep verde. Aceleré el paso y me acerqué. Un joven uniformado estaba junto al vehículo con un cartel con mi nombre. Nos saludamos. Se llamaba Víctor y era conductor de transporte en la unidad, generalmente asignado a recoger a familiares de visita o encargarse de recados. Cuando me giré para mirar a la madre y al niño que me seguían, los vi alejarse en dirección contraria. Fruncí el ceño. Por suerte, alguien del ejército vino a mi encuentro y lo intimidó, de lo contrario, no sabía cómo me los habría quitado de encima. Víctor era joven, un poco moreno. Nos subimos al coche pero no arrancó el motor. Le pregunté si no nos íbamos. Se giró del asiento del conductor y me sonrió, cuñada, nos vamos pronto. Hay una persona más que aún no ha llegado. Me sorprendió, no había oído que vendría nadie más. La puerta del coche se abrió y subió un hombre. Al mirar, resultó ser el hombre que había estado en la litera de arriba conmigo. Negué con la cabeza con impotencia, así que lo había planeado desde el principio. Mi preocupación por esa madre y ese hijo había sido innecesaria. Él tampoco me miró con el rostro frío. Víctor lo saludó con una sonrisa y él solo asintió levemente. Nos quedamos en silencio. El coche avanzaba lentamente. Al principio el camino era bastante liso, pero poco a poco se convirtió en caminos de tierra, terriblemente accidentados, y sentía que el estómago me iba a vomitar todo. Apreté el asa lateral, soportando la incomodidad. Después de unas 2 horas, la vista desde la ventana cambió de capas y capas de arrozales a extensiones de verde. Las ramas se espesaban, y ambos lados del camino estaban bordeados de árboles altos y robustos. Sus extremidades se extendieron, la luz del sol moteada se filtraba, arrastrando una fina nube de polvo. El coche se detuvo. Ante nosotros había tiendas de campaña y construcciones improvisadas, aquello debía de ser un campamento temporal. Los dos me guiaron hacia adelante. Víctor me aseguró, cuñada, esta es nuestra base temporal. El capitán Jian descansa en esa tienda. Señaló una tienda en particular más adelante mientras hablaba. ¿Te había llamado cuñada otra vez? Bueno, de todas formas no podía explicarlo. Que me llamara así, debe estar equivocado. Acababa de llegar a la puerta de la tienda cuando oí risas desde dentro. Ya te has limpiado la cara 2 veces, ¿para qué? Bromeó una voz áspera, y otra añadió, está nervioso, esa persona ni siquiera ha llegado todavía, mírate, qué pena. Mis pasos vacilaron, no sabía si entrar. Se sentía incómodo entrar. Víctor, sin embargo, fingió no haber oído y gritó directamente, reporten. Las risas en el interior se apagaron. Adelante. Cuñada, deberías entrar rápido.
Estaba sorprendentemente nerviosa, sin estar preparada, y me empujaron dentro de la tienda. Jack yacía en la cama, recostado sobre una almohada, y dos hombres de mediana edad estaban sentados a su lado, aparentemente sus superiores. Así que esta es la camarada Grace, ¿eh? Por fin has venido. Oír hablar de ti no es lo mismo que verte, dijeron, intercambiando una mirada cómplice mientras me saludaban con cariño. Burlarse de mí delante de la persona en cuestión, ¿no me hizo sentir incómodo? Por suerte Jack los interrumpió a tiempo informando a los jefes, me gustaría estar a solas con la camarada Grace. Bueno, los dejamos charlar. Dicho esto, me miraron como diciendo, ¿ves? Los jóvenes no pueden esperar. Al salir de la tienda uno añadió, date prisa y completa el acta de matrimonio. De hecho hizo sonrojar a Jack, las cosas no habían salido como yo imaginaba. ¿Acaso Jack no le gustaba Betty? Esto empezaba a complicarse un poco. El aire se quedó en silencio. Caminé lentamente hacia Jack. Lo cubría una manta blanca, tenía algunos moretones en la cara, que se le estaban hinchando. Su rostro, ya sencillo y bondadoso, parecía aún más tonto. Donde antes había un atisbo de vigor, ahora parecía simplemente ridículo. Me incliné y levanté la manta. Tenía las piernas desnudas, no tenía heridas. Di un suspiro de alivio, parecía que sus piernas no estarían paralizadas como en la vida anterior. ¿Qué haces? La voz de pánico de Jack llegó a mis oídos. Solo entonces me di cuenta de que mis acciones anteriores habían sido inapropiadas. Extendió la mano para intentar cubrirse las piernas, aparentemente olvidando la herida en su torso. Con un siseo agudo se agarró el costado y se quedó paralizado, con la cara roja como un tomate, no supe si de vergüenza o de dolor. Rápidamente bajé la manta y le sujeté los hombros, dejándolo recostarse lentamente. Su herida sangraba. Estaba a punto de ir a buscar personal médico cuando lo solté. Me giré para irme. Una cálida presión se extendió por mi palma. Al bajar la vista, vi una mano grande que envolvía la mía, él la había tomado, su palma estaba áspera por los granos de arena, pero muy cálida. Sentí una opresión en el pecho, una sensación incómoda y enredada. Estaba segura de que no amaba a Jack. Quizás en mi juventud él alguna vez trajo un poco de ternura a mi yo en crecimiento, pero todos estos años habían calmado mi ansia de romance. He sido insensible desde la infancia, sin emociones, sin sentimientos. Nunca he amado a nadie, ni siquiera a mis padres. Incluso Wayne, después de 5 años de conocerlo, nunca me cayó bien. Wayne es un egoísta. Jack es diferente. Su sinceridad incondicional, si se enamorara de mí, solo le haría daño. No tengo nada que darle a cambio porque parece que simplemente me falta la capacidad de amar. Aparté la mano de Jack y dejé que una pequeña sonrisa se dibujara en mi boca. No he tenido oportunidad de decírtelo, y no quiero que me malinterpretes. No pienso casarme. Acepté el compromiso antes porque necesitaba un estatus que te protegiera, por miedo a que te hiciera daño. La sonrisa en los labios de Jack se desvaneció lentamente. Esa lógica no se sostiene. ¿Qué? No es la decepción ni el reproche que esperaba, no esperaba que dijera eso de repente. Aunque rechazaras el compromiso, podrías venir a verme. Tiró de la manta que tenía delante como si le importara. ¿Vienes a verme? ¿Dices que soy un viejo amigo? Esto es una zona militar, no pueden entrar amigos, solo familias de militares. Además, sin credenciales, ¿me creería tu padre? Con solo soñar que estabas herida, bastaría para que te dejara escapar. En parte es culpa tuya por no escucharlo, o no te habrías lastimado. Le serví un vaso de agua. Entonces, ¿por qué te preocupas por mí? Lo tomó pero no bebió, su pulgar recorrió el borde del vaso. Crecimos juntos, todavía siento que hay algo de cariño ahí. Mucha gente en el complejo creció junta. Suley, que jugaba a las casitas contigo de niña, tuvo un accidente y perdió un brazo, con Linyan, 2 años mayor que tú, lleva años enfermo y postrado en cama. Todos crecieron juntos. ¿Por qué no buscas una excusa para comprometerte con ellos? ¿Porque tengo que ser yo? No digas que tenemos sentimientos más profundos, es evidente que ni siquiera has pasado mucho tiempo conmigo.
¿Qué intentas decir exactamente? Estaba un poco irritada. ¿Qué sentimientos podría haber? Era solo una pizca de mi bondad. ¿Podría eso realmente unirme a él? Quiero que intentes estar conmigo. Quizás llegue a gustarte, dijo lentamente. Imposible, nunca me enamoraré de nadie. No respondí y poco a poco sus rasgos se tensaron, su expresión se tornó algo seria. Quizás nací con una vena desagradable, porque me pareció un poco divertido y sentí la necesidad de burlarme de él. Hablé bien, pero asumirás las consecuencias. Para mí, esto fue que diste el primer paso, sea cual sea el dolor que te cause, tendrás que asumirlo. Observé al hombre cuyo rostro se iluminó con una sola frase, y me pareció bastante entretenido. Jack fue trasladado al Hospital Militar de Sanadú, probablemente tardaría 2 meses en recuperarse. Regresé a Sanadú con él. El invierno llegó pronto y recibimos una carta de Betty. Decía que había conocido a alguien que le gustaba en el campo, un joven intelectual afincado en el campo, y que ya se habían casado y volverían pronto. De hecho, tenía curiosidad por ver qué cara pondría al enterarse de la situación de Wayne. Wayne no servía para nada. Efectivamente, Betty regresó unos días después. Noté que había cambiado mucho o quizá no, quizá siempre había sido tan autoritaria como ahora. La noticia del matrimonio de Betty se difundió y el ambiente familiar nunca volvió a ser el mismo. Debido a su boda, mi madrastra últimamente ha estado andando con pies de plomo, temerosa de volver a enfadar a mi padre. Mi padre tenía la intención de casar a Betty con el hijo de algún distinguido, pero nunca imaginó que se iría al campo y se casaría sola. Era un día nevado cuando mi madrastra fue a la estación a recoger a su hija y a su yerno. Al oír el alboroto, miré por la ventana. Estaban abrazados, muy cariñosos, con copos de nieve espolvoreándoles el pelo, incluso había un poco de esa sensación de si han compartido la misma nieve, envejecerán juntos. Bastante gracioso. Apenas habían entrado cuando se oyó la voz quejosa de Betty. ¿Por qué no enviaron un coche a recogernos? Papá no tiene coche. Nos empapamos de nieve. No pasa nada. Es la primera vez que visitamos a la familia, el hecho de que mi madre viniera a buscarnos ya demuestra que se lo toma en serio. La voz del hombre era amable. ¿En serio? Es solo una advertencia del viejo. Dijo Betty, quitándole la nieve a Wayne. No digas eso. Es comprensible que mi padre esté enojado, después de todo, nos casamos sin el consentimiento de nuestros padres. Wayne miró a la mujer que le ordenaba la ropa con el rostro lleno de ternura. Entraron a la sala. Mi padre estaba sentado en el sofá, mirando el periódico, aunque solo era una actuación. Ya había planeado armar un escándalo. Cuando entraron, agarró la taza que tenía a su lado y la estrelló contra los pies de Betty. Betty gritó del susto. Mi delicada madrastra, sin embargo, se comportó de forma inesperada, se abalanzó sobre mi padre y lo empujó, gritando: ¿Qué haces? Si tienes un problema, desquítate conmigo. Desde que me casé contigo, Betty te ha tratado como a su propio padre. ¿Cómo pudiste hacerle esto? Mamá, no culpes a papá. Está preocupado por mí, está demasiado enojado. Las lágrimas ya se formaban en el rostro de Betty. Su fingida inocencia pareció despertar el instinto protector de Wayne. Wayne dio un paso al frente y colocó a Betty detrás de él, luego hizo una reverencia solemne a mi padre. Señor, permítame llamarlo así. Betty y yo nos queremos de verdad. Sé cuánto la quieres, es tu perla favorita, y por eso estás tan molesto. Pero por favor confía en mí, la trataré bien. El ceño fruncido de mi padre se suavizó un poco, pero solo un poco. Betty intervino enseguida: papá, este es Wayne, ¿no lo conoces? Tiene mucho talento, todo el mundo habla de él. Ya van a volver los exámenes de admisión a la universidad, y Wayne sin duda entrará en ella cuando eso suceda. Tendrás que ayudarlo más tarde, después de todo, sería tu yerno. El rostro de mi padre se ensombreció aún más, y no pude evitar reírme a carcajadas, lo que me valió una mirada aún más feroz. Al ver esto, Betty me sonrió y preguntó: he oído que Grace se va a comprometer, ¿de quién es la familia? Mi madrastra respondió rápidamente: el que conociste es el hijo menor de la familia de tu tío Charles. ¿Qué? Betty se quedó atónita.
Pero he oído que su hijo menor se lesionó en una misión y tiene ambas piernas lisiadas. Si Grace se casara con él, no viviría como viuda en todo menos en el nombre. Mi madrastra intervino exactamente. Pero nuestra familia es honorable y leal, si sufren algún daño allá, no seguiremos adelante con el compromiso. Imagina el ridículo que nos harían si se supiera. Viejo Gwen, las perspectivas de matrimonio de Betty por fin están definidas. Deberías hablar con la familia Gian y buscar un momento para hablar del compromiso. Tonterías. Tengo mis propios planes para Grace. No te preocupes y además, no es que la familia de la novia deba ser la que esté preocupada por esto. Mi padre hizo un gesto con la mano. Ver su falsa muestra de preocupación me dio asco. No sabían que Jack no solo estaba ileso, sino que además había recibido una distinción de mérito de segunda clase y órdenes de ascenso a comandante de batallón. Pensaban que era un pozo de fuego con ganas de que saltara, incluso querían patearme para que cayera, y mi padre lo entendía todo, pero se quedó allí mirando, sin hacer nada, incluso con la esperanza de obtener algún beneficio. Papá, Jack y yo lo hemos hablado. Esperaremos hasta después de mi gaokao para comprometernos. Si ocurre entonces, dos alegrías a la vez lo harán aún más festivo. Todos me miraron sorprendidos, desconcertados por mi reacción, aún más sorprendidos de que fuera a hacer el gaokao. Betty se burló. Grace, ¿cuántos años hace que no abres un libro de texto? ¿Quieres hacer el gaokao? ¿No estás soñando? Si vuelves con un 0, ¿dónde pondrá la cara nuestro padre? Aunque repruebe, Jack no me menospreciará. Pero si tu hija reprueba, la gente de fuera dirá que la chica Gian volvió al campo y se juntó con un campesino. ¿Dónde pondrá la cara nuestro padre entonces? No le grité nada, en cuanto apareció, la envié de vuelta. Mi padre estaba furioso, no había dónde ponerla. ¿Acaso mi dignidad no te basta? La noticia de que se reanudarían los exámenes de admisión a la universidad se extendió rápidamente, pero faltaba solo un mes para el examen, solo un mes, así que el tiempo de repaso era escaso. Betty se dejaba caer de vez en cuando para pedir favores, pidiéndole dinero a su madre o llevándose comida de la casa. De nuevo la familia de su marido le pidió que le buscara trabajo al suegro de su primo, de nuevo, su suegra enfermó y tuvo que ser hospitalizada, un problema tras otro al parecer. De vez en cuando se la oía llegar a casa y quejarse con su madre. Yo había pasado por cosas parecidas antes, pero no como Betty. Lo soportó todo, intentando ser una buena nuera. ¿Para qué molestarse? ¿Acaso no sabe que cuanto más te contienes, mejor te vuelves? Mi habitación solo compartía una pared con la suya, y esta vez volvía y lo volvía a empezar, diciendo que desde que Wayne se casó no había consumado con ella, que su suegra le gritaba que no podía tener hijos. Me reí por dentro. Aguanta, pensé, vendrán muchos más días de regaños. La voz de mi madrastra era un poco urgente. ¿Por qué no puedes conquistar el corazón de un hombre? Vi lo bueno que Wayne era contigo al principio. Mamá, Wayne también es bastante bueno conmigo ahora, solo que no sé qué le pasa, dijo. ¿Dijo qué? Oh, anda, dímelo. Ah, mamá, no me presiones. Dijo que le gustó un poco, pero simplemente no se le para. Mi madrastra se quedó callada un buen rato con aspecto terriblemente avergonzada, y finalmente dijo, suspiro. Te buscaré un remedio casero para que lo pruebes. Me tapé la boca para disimular la risa. La excusa de Wayne solo podía engañar a esa madre e hija descerebradas. Al día siguiente aparecieron 2 latas de leche malteada en la mesita de noche de la sala. Cuando Betty se iba, me dijo, Grace nunca ha sido la más lista. El examen de admisión a la universidad es como miles de soldados cruzando un puente de una sola tabla. Toma, tu hermana te compró 2 latas de leche malteada, tómalas para fortalecerte. Me reí y le respondí, bueno, luego le daré un poco a tu mamá también, tráele un poco de tónico, después de todo, ya está entrada en años. Por cierto, Betty, sé que Wayne y tú aún no han consumado su matrimonio. ¿Por qué? Estaba tan atónita que no pudo hablar, su rostro cambió en un instante. Me miró con fiereza, como si quisiera clavarme un cuchillo en los ojos. Se dio la vuelta, agarró 2 latas de leche malteada y salió hecha una furia. La vi pateando afuera y tiró las 2 latas directamente a la basura. Suspiré. Aunque no las hubiera tirado, no me atrevería a comérmelas, es una loca descerebrada,
quién sabe qué habrá metido dentro. El tiempo apremiaba y llegó el examen de admisión a la universidad. Como se programó con poca antelación, nadie tuvo mucho tiempo para prepararse, y esta vez el examen fue inusualmente sencillo. En cuanto llegó la carta de aceptación, por fin me tranquilicé. Capital Normal College ya era una muy buena universidad para mí. La carta de aceptación de Wayne también había llegado, Capital University, una institución de primer nivel. No se puede negar que Wayne había sido muy diligente en sus estudios. El día que llegaron las cartas, Betty regresó corriendo a casa de sus padres para darles la buena noticia. Aunque solo tenía 3 meses, se pavoneaba como si estuviera a término. Sí, Betty estaba embarazada. No pude evitar suspirar. Tenía un don para complicarse las cosas. Si Wayne no quería tocarla, ¿por qué aferrarse a él y embarazarse por él? Solo podía sentir lástima por el niño. Como dije antes, la felicidad nos llegó por partida doble. Jack y yo nos comprometimos formalmente. Tras 4 meses de recuperación, la salud de Jack se había recuperado casi por completo. Se notaba su felicidad, sosteniendo su copa de vino, de pie, muy erguido, brindando copa tras copa. Se sonrojó y cuando alguien se burlaba de él, se volvía vergonzosamente tímido, lo cual contrastaba extrañamente con sus rasgos toscos. Todavía recuerdo la cara de Betty al ver a Jack, una sorpresa total, incluso tiró su tazón presa del pánico. ¿Y si se arrepiente? Espero que sí. Las cosas desechadas a propósito deberían ser irrecuperables. Jack y yo ya tenemos planes de boda, nos casaremos cuando me gradúe. Mi padre aún no está satisfecho, cree que una vez comprometida, deberías apresurarte a organizar la boda, que he tardado demasiado. Lo ignoro. Los grandes acontecimientos de mi vida están programados a mi antojo, después de todo, no es su boda. Últimamente, sin embargo, mi madrastra ha enfermado y él me ha estado menos pendiente. Me sorprendí un poco cuando la vi en el hospital. Apenas llevaba unos días y había cambiado por completo. Casi no tenía pelo, tenía el cuerpo hinchado, la cara de un amarillo cetrino, no podía comer, si lo hacía, vomitaba. Por suerte mi padre aún conservaba algo de humanidad y consiguió que alguien la cuidara. Betty estaba embarazada y se había quedado en casa para cuidarse. Yo no era su hija biológica, así que visitarla una vez fue lo máximo que pude hacer. Sin embargo, lo que me sorprendió fue que el médico dijo que mi madrastra no estaba enferma, sino que había sido envenenada. Su cuerpo había estado expuesto a un elemento llamado talio, y el exceso le había causado una intoxicación crónica, y un poco más la mataría. Toda la casa quedó patas arriba y se detectó una gran cantidad de talio en una lata de leche malteada en polvo. Mi padre le preguntó a mi madrastra de dónde había salido la lata, pero ella apretó los dientes y no quiso decir nada. El envenenamiento por talio ya le había inflamado la garganta tanto que no podía hablar, tragar era como si le clavaran un cuchillo. Si ella no podía hablar, yo tenía que hacerlo. Agente, sospecho que esta lata de leche malteada es la misma que Betty me dio antes. Antes mi hermanastra, es decir, Betty, me dio 2 latas de leche malteada. No los quería y la vi tirar la leche malteada a la basura, así que no sé cómo acabó esta lata en casa. Camarada Grace, lo que dice son solo conjeturas. Al fin y al cabo, podemos demostrar que la lata que te dio tu hermana sea la misma que estaba envenenada. La policía fue muy minuciosa. Formaremos un equipo de investigación especial y realizaremos una investigación exhaustiva de este asunto. La expresión de mi padre era seria, y mi madrastra lo miró, sollozando y negando con la cabeza, con el rostro surcado de lágrimas. Cuando mi padre y yo encontramos a Betty, estaba en la escuela de la capital discutiendo con Wayne. Si necesitas estudiar, saldré a trabajar para ganarte puntos. El invierno es demasiado frío, te compro leña de mi bolsillo. Si las raciones no son suficientes, me mataré de hambre y te daré tu parte. Wayne, ¿acaso tienes conciencia? Desde que nos casamos cuidé de mi suegra cuando estuvo enferma, ayudé a mi cuñada a encontrar trabajo, e incluso la mayor parte de la dote para su matrimonio salió de mí. ¿Cómo pude casarme con alguien como tú? Lloró y gritó aferrándose al cuello de Wayne como una loca, escupiendo y derramando lágrimas. Quiero el divorcio, quiero el divorcio. Mi padre se adelantó y la arrancó arrastrándola hacia la casa. Tiraron el uno del otro todo el camino, yo los seguí lentamente.
Menudo espectáculo el de hoy. Mi padre le dio a Betty una bofetada tan fuerte que la tiró al suelo. ¿Divorcio? Ni lo pienses. No hay mujeres divorciadas en la familia Wynne. Betty nos miró con incredulidad, paralizada por un largo instante. Poco a poco su rostro se ensombreció como si el cielo se hubiera derrumbado. ¿Por qué? Porque sentía como si la hubieran devuelto a una vida pasada. Pero había cambiado, ¿no? Ya estaba casada con Wayne y debería haber sido la esposa de un funcionario del gobierno. ¿Por qué Grace pudo hacerlo si ella no? Estalló un escándalo en la Universidad Capitol. Se decía que Wayne y Mark eran compañeros de cuarto en la universidad y que ambos tenían una relación homosexual. Un día, mientras otros estaban de vacaciones, tuvieron intimidad y Betty los pilló de repente entrando en la residencia, y el asunto se intensificó rápidamente. Wayne y Mark fueron expulsados por conducta inapropiada. La esposa de Wayne, golpeada, sufrió un aborto espontáneo, su mente también se deterioró y fue enviada a un hospital psiquiátrico. Miré el periódico que tenía en las manos y pensé en mi vida anterior. Tras la reforma y la apertura, mi negocio prosperó y contaba con un capital considerable. Siempre le había pagado a Wayne, forjando contactos. Me enorgullecía, todo se gestionaba con maestría, acumuló muchos logros y, paso a paso, fue ascendiendo cada vez más. Al principio lo disimuló bien, quizá porque había ascendido de rango y ganado poder, y yo no podía hacer mucho. Tras descubrir sus indiscreciones, dejó de importarle. Al fin y al cabo, nos hundíamos mutuamente. Mi suegra también me menospreciaba, pensando que no había ido a la universidad y que no era digna de su hijo. 5 años después de casarnos, aún no había tenido hijos, pero lo que ella no sabía era que Wayne nunca me había tocado. Justo cuando estaba a punto de reunir pruebas y denunciar a Wayne, inesperadamente mi hermanastra estalló e intentó matarme primero. Me gradué de la universidad con éxito y me casé con Jack. El día de nuestra boda, mi padre estaba encantado y me insistía en que tuviera hijos pronto, ahora que estaba casada. Le dije que iba a estudiar en el extranjero y que quería hacer lo que me apetecía. Estaba muy triste y me regañó por estar inquieto. Le pregunté con calma, ¿inquieto? Mi madrastra se ha portado bastante bien todo este tiempo, ¿por qué le llevaste esa lata de leche malteada a casa? Se quedó paralizado mirándome con incredulidad. Sonreí, no tengas miedo, después de todo, la madrastra ya está muerta.